Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio, que el día de hoy está tomado de aquel según San Lucas. En aquel tiempo, entrando Jesús a Jericó, caminaba por ella, y he aquí que un hombre llamado Zaqueo, que era príncipe de los publicanos y rico, quería ver también a Jesús y saber quién era, y no podía conseguirlo porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un sicómoro para verle, pues había de pasar por allí. Y habiendo llegado a aquel lugar, mirando Jesús le vio y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Y bajó corriendo y le recibió gozoso. Y cuando lo vieron todos, murmuraron diciendo que se había ido con un hombre pecador. Mas Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, doy a los pobres la mitad de mis bienes, y si defraudé en algo a alguien, le devuelvo el cuádruplo. Díjole Jesús: Hoy ha venido la salud a esta casa, pues también este es un hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que había perecido. Pueden sentarse. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El día de hoy nos celebramos una misa dominical porque el día de hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica del Salvador, o que también se conoce como la Basílica de San Juan de Letrán. Y como las fiestas de dedicación de una iglesia son fiestas de nuestro Señor, entonces queda como en jerarquía por encima del domingo, y por eso hoy celebramos esta fiesta, ¿no? Esta fiesta de la celebración de la dedicación de la Basílica del Salvador, hay que recordar que esta iglesia de San Juan de Letrán es la iglesia madre del mundo. Esta es la primera iglesia que se dedicó públicamente en la historia. Y antes este lugar era el palacio de una familia que era la familia Letrán, que muy probablemente el emperador Constantino obtuvo propiedad sobre este palacio a través de su esposa, como de la dote que trajo su esposa al matrimonio. Y cuando Constantino le permitió a la iglesia construir iglesias, entonces le regaló este palacio de Letrán a la iglesia. Para ir del año 324, el Papa San Silvestre construyó una iglesia y la consagra, la primer consagración pública de una iglesia, ¿no? A partir de entonces, este lugar se convierte en la residencia común de los papas y se consagra bajo el nombre de San Juan de Letrán, porque dentro de esta basílica hay dos capillas muy importantes: la capilla de San Juan Evangelista y la capilla de San Juan Bautista. Por eso tiene ese nombre. Además, que justamente al lado está este famoso baptisterio precioso de San Juan Bautista, que además en el mismo lugar, no en ese edificio, pero en ese mismo lugar, fue donde Constantino fue bautizado. Ahora, ¿por qué se celebra el 9 de noviembre y no en ningún otro día? Realmente tenemos pocas ideas de por qué el 9 de noviembre, pero la teoría que más me gusta es esta. En lo que hoy es Beirut, Líbano, había un judío descreído, bastante rabioso, que estando frente a una imagen del Divino Salvador empezó a insultar a la imagen, y en un ataque como de ira agarra una lanza y empieza a cortar esta pintura. Pero cuando corta la pintura, la imagen empieza a sangrar. Y este judío se convierte, y luego después este milagro se convierte en un milagro famoso incluso entre los cristianos de Roma. Y se dice que ese milagro ocurrió en un 9 de noviembre. Entonces los cristianos recordaban este milagro en esta fecha. Y luego para 1787, que la Basílica de San Juan de Letrán ha tenido muchas etapas constructivas, que a lo mejor pasa alguna tragedia o lo que sea y se tiene que reconstruir, ha tenido varias reconsagraciones. En 1787 se reconsagra, pero bajo el título del Divino Salvador,
por este milagro del judío de Beirut. Esta es la teoría que a mí más me gusta. Hay otras, pero esta es la que más me gusta y esta es la que les cuento yo, ¿vale? Este lugar de la Basílica del Divino Salvador o de San Juan de Letrán es importante. Primero, bueno, fue la residencia habitual de los papas desde el 324 hasta 1300 y tantos, cuando los papas se mudan de Roma a Aviñón, pero también porque han pasado muchas cosas importantes en este lugar, históricas, unos 12 o 13 concilios, de los cuales 5 han sido ecuménicos. Eventos portentosos de la historia han sucedido en estos palacios y en esta iglesia, pero sobre todo porque es la iglesia de San Juan de Letrán, del Divino Salvador, que contiene la sede del Papa. Es en San Juan de Letrán donde está su sede episcopal, su trono, de donde reina el Papa, es desde la Basílica de San Juan de Letrán. Desde allí, oficialmente, esa es la sede episcopal del Papa. Y porque la iglesia de San Juan de Letrán es iglesia, todas las demás iglesias reciben ese nombre. Es la iglesia verdaderamente madre. Y el acto de consagración de una iglesia es un rito particularmente complejo, pero rico en simbolismos. Si alguna vez quieren ver en internet un video de esos, pues está la consagración de la capilla de nuestro seminario, que por cierto el padre Mateo estaba allí cuando sucedió. Pero bueno, el rito empieza, imagínense, con la iglesia vacía, completamente vacía, sin ningún adorno ni nada, y el obispo en la puerta de la iglesia bendice una especie de agua especial que se llama agua gregoriana. El agua simbolizando el bautismo y la limpieza, la sal simbolizando el deseo de la preservación de la pureza de la fe. Se le echa ceniza a esta agua bendita, simbolizando la penitencia, y se le echa un poquito de vino, que simboliza el gozo eucarístico y la sangre de Cristo. Una vez que bendice el obispo esta agua gregoriana, le da 3 vueltas a la iglesia, 3 representando a la Trinidad, pero también le da vueltas, porque eso nos recuerda el sitio de Jericó. ¿Se acuerdan que los judíos le daban vueltas a Jericó y que con sus oraciones lograron destruir las murallas de esa ciudad? Pues le da 3 vueltas, echándole agua gregoriana a las paredes por fuera de la iglesia, como conquistando ese lugar, tomando posesión de él. Luego después se pone a la puerta y con ceniza o con arena escribe la primera y la última letra del abecedario griego y latino: alfa y omega, una A y una Z. ¿Por qué? Porque el fundamento de lo que sucede ya en esa iglesia es el principio y fin de todo, que es Cristo mismo. Y se escribe en los 2 alfabetos, griego y latino, simbolizando la unidad de Oriente y de Occidente. Una vez que el obispo hace eso, pasa él solo, no pasan los fieles, pasa él nada más con sus ministros, y con esa misma agua gregoriana empieza a purificar el lugar, empieza a hacer como una especie de asperges, que lo mismo que hace el obispo cuando se consagra la iglesia, el sacerdote lo hace en domingo cuando cante las asperges. Es algo similar, pero el obispo, por supuesto, tiene un carácter distinto, con un agua especial distinta. Es una purificación simbólica del lugar y también ruega que cualquier influencia demoníaca de ese lugar quede expulsada, ¿no? Al mismo tiempo que se cantan cantos e himnos al Espíritu Santo. Después de que hace eso el obispo, pasa al presbiterio y llega al altar. El altar tradicionalmente es una piedra inmóvil. Los altares no eran como mesas flotantes, era una piedra al fondo del todo, inmóvil. ¿Por qué? Porque esa piedra que es el altar representa a Cristo, que es la piedra angular de todo.
Entonces el obispo pasa al altar, lo rocía con esta agua gregoriana de nuevo, lo purifica, lo bendice y luego después lo unge en 5 puntos, en el centro y en las esquinitas. Lo unge primero con óleo de los catecúmenos y luego después recordando la fuerza, y luego después con crisma por la santidad. Esos óleos son utilizados en varios sacramentos, en el bautismo y en la confirmación. Y son 5 unciones que recuerdan las 5 llagas de nuestro Señor. A partir de ese momento, ese altar es el lugar del sacrificio. Luego, después de que se ungen con óleos el altar, se ponen como en una piedra sellada, se ponen reliquias de mártires, una hostia y un poco de incienso. Esas reliquias de los mártires que están en el altar, nosotros tenemos una aquí, esas reliquias de los mártires unen a la iglesia triunfante, a los santos, con nosotros la iglesia militante, en el centro único de la existencia de todo, que es la cruz. El incienso nos recuerda las oraciones de los fieles, vivos y difuntos, y la hostia que se pone allí nos recuerda la presencia constante de nuestro Señor Jesucristo. Luego después se pone un lienzo sobre el altar, se pone incienso y se quema ese incienso, recordando de nuevo nuestras oraciones, pero sobre todo simbolizando la oblación, el sacrificio perfecto que ofreció Cristo en el Calvario. Y luego después el obispo sale del presbiterio y va a la nave de la iglesia. En las iglesias antiguamente, la nuestra ha pasado por varias renovaciones y eso ya no es algo que podamos ver, pero en algunas iglesias viejitas todavía lo ven. Se pintan en una iglesia como la nuestra 12 cruces y tienen como un candelabro con una vela. En las iglesias basílicas y catedralicias son 14 cruces pintadas en las paredes con sus velas. Esas cruces representan las columnas que sostienen a la iglesia, que son los apóstoles. Y el obispo unge de nuevo con crisma esas cruces. Eso es que cada piedra de ese edificio, cada pared y cada esquina de ese lugar está consagrado exclusivamente al servicio de Cristo. Y las velas que están allí, que solamente se prenden el día de la consagración y el día del aniversario de la consagración, y creo que en la vigilia pascual, están allí representando la luz de Cristo que tiene que inundar por completo ese lugar. Una vez que se consagra cada piedra de esa iglesia, entonces se invoca al Espíritu Santo que tome posesión también de ese lugar. A partir de ese momento, ese templo se asocia a la Jerusalén celestial. Esa iglesia es una puerta del cielo, es como un visillo a la eternidad. Luego, después que se termine ese rito, los feligreses entran solemnemente al templo y llenan cada espacio de ese lugar y se celebra la primer misa, que tiene su significado no solamente por ser una misa, sino también porque inaugura el uso supremo de ese lugar, que es el sacrificio del Calvario, la oración pública, litúrgica de la iglesia y de todos sus hijos que continuamente alaban a Dios Padre. Ese es el sacrificio añadido de esa primera misa. Un templo, una iglesia, se bendice, se exorciza, se bautiza, se confirma, se consagra.
Entrar a un templo, una basílica o incluso es estar en las entrañas de una madre amorosa que ansiosamente espera dar a luz a sus hijos a la vida eterna. Eso es estar aquí, hoy. Pidamos pues a Santa María, que es la administradora suprema de los bienes que ganó Cristo en la cruz, que tiene todas esas gracias que ganó Cristo en la cruz en sus manos para administrarlas sabiamente. Eso nadie lo puede negar. Pidamos a María por aquellos ocupantes de la archibasílica de San Juan de Letrán, para que ellos también nos confirmen y nos consagren en la rectitud y limpieza de la fe única y verdadera. Habilitar un templo, habilitar algo y dedicarlo son cosas distintas. Habilitar es construirlo, que todo esté bien, limpio y cortar el listón rojo. Dedicarlo es una cosa completa. A lo mejor aquí hay algunos a los que nos tocó todavía hablar a la estación de radio y dedicarle una canción a un amigo o a una novia o lo que sea. Dedicar es algo distinto. Dedicar es ofrecer, regalar, sacrificar algo por alguien. Eso es dedicar. Y eso hacemos cuando dedicamos una iglesia. Es un regalo. Eso es dedicar. Y en esta vena San Agustín, en un sermón que él escribe en una misa de dedicación de una iglesia, escribe: la fiesta que nos congrega hoy es la dedicación de esta iglesia, de esta casa de oración. Esta es en efecto la casa de nuestras oraciones. La casa de Dios somos nosotros mismos. Si nosotros somos la casa de Dios, somos edificados en este mundo para ser dedicados, ofrecidos, regalados, sacrificados al fin del mundo. La edificación requiere fatiga. La dedicación, el regalo de nuestras almas a Dios completo, la dedicación de nuestras almas requiere alegría. Consagrémonos hoy, pues, al Divino Salvador de nuestras almas. Que Dios los bendiga y Nuestra Señora los guarde y dé la vida eterna. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.